Hola, Arpeos. Excelente lunes. Sí, sé que nos vieron apenas el viernes pasado, 11, pero por cambios en nuestra programación, ahora los episodios del podcast saldrán los días lunes. Amigo, ¿cómo estás? Muriendo lentamente. Bueno, esto te lo contesto nuevamente, mucho tiempo atrás, pero seguramente para el 14 de marzo voy a estar Sigamos igual. muriendo. Entonces, seguro voy a estar muriendo. Sí, y bueno, recordemos, pues estamos en temporada de declaraciones anuales durante todo el mes de marzo. Bueno, desde enero a marzo, en teoría, está para el tema de la presentación de las anuales de personas morales. Sin embargo, ya hemos tomado los contadores como marzo, el mes de las anuales de morales. Y justamente lo que queremos hablar en este episodio es, ok, tu contador dijo, oye, ya presenté tu anual, tuviste un saldo a favor, tuviste un saldo por pagar, te la envía, ¿y ahora qué? ¿Vas a tener un documento de 43 hojas y no le vas a entender? Lo que buscamos aquí es dar una explicación de puntos claves que tienes que revisar en tu anual con la finalidad de que veas si está bien llenada, si la información que llenaron en tu declaración es la correcta y justamente que entiendas algunos conceptos que vienen dentro de esta declaración. Sí, no es que hayamos tomado marzo porque mexas, porque dejar todo al final, ¿no? Sino que justamente como ya nos venimos quejando previamente, las plataformas del SAT siempre son pésimas y buscan hacer cambios que en teoría los tendrían que hacer desde enero porque la ley nos permite que nosotros presentemos nuestra declaración del ejercicio de enero a marzo, o bueno, entre los primeros 3 meses, pero pues no los hacen, los acaban haciendo en marzo, luego los acaban haciendo el 30 de marzo, entonces pues no hay mucho que podamos hacer ahí, es tema del SAT, pero básicamente marzo es el mes de las declaraciones anuales de personas morales, abril personas físicas. Es correcto. Sí, si eres una persona física que intentó hacer su anual de entre enero, febrero, marzo, no vas a poder hacerlo. O sea, sí la puedes hacer, pero te voy a decir que es una por defunción. Aparece un mensaje creepy ahí en la página del SAT. Entonces, espérate a abril. Ahí sin el mismo SAT o las mismas leyes fiscales nos dicen que durante abril es la fecha de la presentación de las anuales de físicas. Entonces, espérate más bien, espérate al episodio de la siguiente semana, porque vamos a estar hablando de, ya casi es abril, ya estás listo para tu anual 2021, entonces espérate también al siguiente. Bueno, en la primera hoja, bueno, y en todas las hojas, de hecho viene toda tu información como contribuyente, viene tu nombre, tu RFC, qué anual si es una normal o complementaria. Recordemos que las declaraciones complementarias es cuando tiene alguna modificación o la quieres dejar sin efecto, tenemos que presentar una declaración complementaria. Entonces también es importante que revises que generalmente deben ser únicamente declaraciones normales, al menos que pase algo extraordinario. Exactamente. Vamos a estar mencionando los conceptos, no les vamos a poner screenshots por temas de confidencialidad, pero creo que vamos a ser lo suficientemente claros para que si ustedes llegan a esa parte de su declaración anual, puedan saber sin nosotros tener que violar confidencialidad con los clientes. Es correcto. Entonces, justamente va a mencionar de cuál es el ejercicio. Y los primeros datos en la primera hoja que vamos a ver es el tema de los ingresos. Esto es de los ingresos que tuviste durante todo el ejercicio, en este caso 2021, de enero a diciembre. Y ahí, dependiendo qué tipo de empresa seas, pues puedes llegar a tener ingresos, además de tus ventas normales. Por ejemplo, otro ingreso es un anticipo de clientes, porque pues no lo facturaste. Si tienes bancos o movimientos con moneda extranjera, cuando tienes una ganancia o utilidad cambiaria, pues también es parte de un ingreso. Si tienes el dinero invertido como empresa en alguna cuenta de inversión, también te va a generar intereses. Si tienes algún otro producto de que el banco te regresó alguna comisión o lo que sea, ese es otro tipo de ingreso que puedes tener como persona moral. Aquí lo único que yo te recomendaría es que veas el apartado que diga ventas y o servicios nacionales o servicios extranjeros, si es que también tienes ventas al extranjero. Y este dato en estricto sentido
tiene que cuadrar perfecto con la facturación, es decir, con todos tus comprobantes fiscales que emitiste durante todo el ejercicio. Si hay alguna diferencia entre lo que se está declarando y lo que tú tienes, pues es importante, creo que ahí que revises con tu contador de cómo está llegando al saldo que está poniendo ahí. Sí, recuerden, este episodio es básicamente para que ustedes le puedan dar una revisada rápida, tal vez no a detalle, pero que también puedan entender la declaración anual. Creo que adicionalmente algo que pueden llegar a tener son ventas de activo. Donde, por ejemplo, lo que ya habíamos visto en episodios pasados, yo tengo esta computadora, ya no la quiero, ya no me sirve lo que sea, la vendo y si tengo una ganancia también va a aparecer en ese rubro. Es correcto. Y muy importante, desde el año pasado, más que nada, tenemos que estar al corriente en obligaciones fiscales, porque justamente después, por ejemplo, en este caso los ingresos nos dice cuánto pagaste, cuántos ingresos declaraste mes a mes, y te va a decir que si es una declaración presentada pagada o presentada con pago en ceros. Entonces, si no estás al corriente, la información no va a venir precargada y por lo tanto se van a atrasar más en la presentación de tu declaración anual. Entonces, si debes impuestos del año pasado, apúrale, aún estamos a mitad de mes para que la información ya aparezca precargada en la declaración. Sí. Adicionalmente, van a encontrar algo que se llama ajuste anual por inflación. Sí. Esta es una partida que la verdad es que no es tan conocida por el mundo en general, solo por los contadores, es algo que ya se nos queda a nosotros. Y básicamente es que nosotros tenemos que hacer un cálculo donde vamos a ver si nosotros dimos créditos o a nosotros nos dieron créditos y si esto fue lo que hizo funcionar nuestro negocio. Por ejemplo, si nosotros estuvimos viviendo de los créditos que a nosotros nos dieron, nuestros proveedores, entonces, si estos créditos son mayores a los créditos que nosotros le dimos a nuestros clientes, vamos a tener este famoso ajuste anual por inflación, pero va a ser acumulable. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo vamos a tener que adicionar a nuestros ingresos y entonces pagar un impuesto por eso. Pero si nosotros le dimos más crédito a nuestros clientes del que nos dieron a nosotros nuestros proveedores, quiere decir que nosotros estuvimos ayudando a nuestros clientes a que estuvieran sobreviviendo. Y entonces por eso el SAT nos premia y podemos tener una deducción. Sí, es correcto. Aquí justamente es por un tema de financiamiento. Y esto, por ejemplo, nos lleva más adelante al tema de la información financiera, que esté correcta, porque justamente este cálculo de ajuste anual viene desde nuestra información financiera. Si es una empresa que no la tiene, pues mucho cuidado. Esto siempre debe ocurrir. Nunca es una empresa perfecta de que le cobras al 100% de tus clientes y les pagas al 100% de tus proveedores. Es muy raro que ocurra eso. En algunas ocasiones sí nos ha tocado justamente que nos hablan para hacer revisiones y lamentablemente uno de los red flags que podemos encontrar es que el ajuste anual por inflación no esté llenado. ¿Por qué es un red flag? Porque debería ser relativamente sencillo que lo llenes si es que tienes la contabilidad al día o si es que existe contabilidad. Posteriormente nosotros nos enteramos en estas revisiones que ni siquiera existía contabilidad, entonces justamente por eso no existía un ajuste anual por inflación y es súper importante que ustedes se puedan dar cuenta con esto, si existe al menos una contabilidad que tal vez esté bien hecha o no, pero que exista. Ajá. Sí, fue así. Si le pides reporte a tus contadores y te dicen, no sabes qué, estamos preparando de lo que sea y tardan mucho, entiendo que a lo mejor un estado financiero firmado podría ser tardado, y lo pongo entre comillas, pero un reporte de un sistema contable pues no lo debería ser. Entonces, sí, hay también mucho cuidado. Después del tema de ingresos, vienen las deducciones autorizadas. Justamente esto es todas las erogaciones o gastos que hacemos durante todo el ejercicio justamente para que nuestro negocio opere. Y aquí hablando o relacionando a lo que hablamos los episodios pasados del tema de lo prellenado, este es un campo que también viene prellenado con todos los XML, CFDIs o recibos de nómina que nosotros timbramos a nuestros trabajadores, porque nos dice justamente cuánto pagamos, cuánto ISR les retuvimos según nuestros comprobantes fiscales, cuánto ISR le pagamos al SAT y si existe alguna diferencia. En estricto sentido, a menos, creo que el único donde puede haber diferencias es en pago de PTU,
Ajá. es donde puedes tener diferencias de ISR, pero en estricto sentido, lo que tú le estás reteniendo a tus trabajadores es lo que tú le tendrías que estar pagando al SAT. Aquí acuérdense que también nosotros presentamos una declaración mensual donde le decimos al SAT, que también ya nos quejamos de eso, tengo a mis trabajadores, yo les estuve reteniendo tanto, tanto, tanto. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una retención, es que nuestro trabajador tendría que pagar el impuesto, pero nosotros vamos a tomar una parte de su ingreso para guardarlo nosotros y después nosotros pagárselo al SAT. Este pago que nosotros hacemos al SAT no es un pago tal cual, sino que se llama que enteramos las retenciones porque justamente le estamos diciendo al SAT, oye, yo le retuve a esta persona, te lo paso a ti. Haz lo que consideres pertinente. Entonces, aquí, como bien dice Arturo, vamos a encontrar los sueldos y salarios que tuvimos o que estuvimos timbrando durante el año y lo vamos a poder encontrar, de hecho, entre grabado y exento y el total que tuvimos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de hecho abajo también nos aparecen las otras declaraciones que estuvimos presentando, si pagamos, si no pagamos, si se presentaron, si no se presentaron, pero también es importante porque dependiendo del exento, vamos a tener una deducción o no, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Después de eso, pues digo, tienes que ir prellenando a lo mejor todos estos datos porque justamente ya también aquí en tu anual el SAT es como medio chismoso y dice, ¿sabes qué? Si me estuviste pagando y te hace como ese recordatorio de si le pagaste o no. De hecho, si pagaste en destiempo, también dice, ¿sabes qué? En el periodo de noviembre me pagaste 50,000 pesos de impuesto más recargos y actualizaciones. Te recuerda que fuiste un contribuyente incumplido en toda... Ajá, justo, en tu declaración anual. Y acuérdense aquí también, este va a ser el último año en teoría que nosotros veamos esto, pero puede que ustedes vean en ceros todas las primeras declaraciones de sueldos y salarios, porque anteriormente existía el outsourcing. Recuerden que a partir de septiembre ya no debería de existir, y entonces probablemente si ustedes tenían a sus colaboradores en outsourcing, de enero a agosto, estén ceros y de septiembre en adelante tenga información. Es correcto. Después, ¿qué más viene? Que es importante que sepan. Bueno, creo que podemos hablar del tema de la nómina en la parte exenta. Recordemos que en la ley del ISR existen ingresos que le podemos dar a nuestros trabajadores que no les causan impuestos. Por ejemplo, el aguinaldo tiene hasta 30 UMAS exentos, más o menos son como 2,000 pesos. La prima vacacional tiene 15 UMAS exentas, son como 1,200. Algo así. Una cosa así. Eso va cambiando cada año por el tema de la UMA. Ajá. Pero aquí es muy interesante. La misma ley nos permite que no tengamos que retenerle impuesto a los trabajadores de estos tipos de percepciones. Sin embargo, nosotros como patrones no nos permite hacer deducible el 100% de ese pago. O sea, sí, es como medio extraño porque estás pagando impuestos de algo que tú ya no tienes porque saliste a tu trabajador, pero que el SAT te castiga porque fue un ingreso exento, porque así lo dice la ley. Esto es un tema de simetría fiscal, ese es el término pro, pero básicamente es, si para ti es exento, entonces para mí no puede ser 100% deducible porque digamos que es como evitar el impuesto en ambas partes. Entonces, si el colaborador no está pagando impuesto por eso, acuérdense que normalmente las leyes tratan de proteger más a los trabajadores. Entonces, si el trabajador no está pagando impuesto por eso, pues entonces la empresa va a pagar, pero no va a pagar impuestos sobre el 100%, sino que puede ser sobre el 53 o 47%, dependiendo de... ¿Cuánta variación tuviste respecto al año anterior de tus exentos y grabados? Exacto. Entonces, por ejemplo, si nosotros, después de ver todos nuestros recibos de nómina del año, en 2020 tuvimos 40,000 pesos de exentos y en 2021 tuvimos 43,000 pesos de exentos, significa que nosotros le incrementamos a nuestros trabajadores esas percepciones exentas. De alguna forma se entiende que los ayudamos y por eso la ley nos premia y nos permite deducir el 53%. Sin embargo, si fuera al revés, donde en 2020 tuvimos 40,000 pesos y en 2021 tuvimos 35,000, se entiende que redujimos o corrimos personas o lo que haya pasado y entonces la ley nos castiga y únicamente podemos deducir el 47%. Es un tema complejo. Eso
sí les afecta a ustedes, pero es más chamba de nosotros. Sí. Y nada más es para que estén enterados. Es correcto. Sí, cuando vean ese 43 o 57, puede ser por eso. Uh-huh. Otro apartado más abajo es el tema de honorarios pagados a personas físicas. Y esto es justamente porque recordemos que antes al reciclo, cuando nosotros, personas morales, le pagábamos un honorario a una persona física, le teníamos que hacer una retención del 10%, que de igual manera que las retenciones de sueldos y salarios, las enterábamos. Justamente ahorita, si no recuerdo si el año pasado, pero ya ahorita sí te dice, pues ¿sabes qué? Tú me dijiste que me habías pagado 1,000 pesos de retenciones, entonces como era el 10%, yo asumo que tú pagaste 10,000. Entonces hizo ese amarre y ya venía precargada tus pagos de honorarios a personas físicas durante todo el año. De igual forma, viene el tema del uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas, arrendamiento, porque también recordemos que ahí había una retención del 10%, que por ejemplo aquí es un concepto medio mal, porque únicamente está considerando, desde mi punto de vista, bienes inmuebles, no bienes muebles, pero bueno, el SAT está haciendo medio amarres con la información que tiene. Normalmente en la ley, cuando dice bienes inmuebles, se refiere pues justamente a casas, edificios, todo lo que no se puede mover. Y cuando solo dice bienes, puedes asumir dos cosas. O que se puede mover, como un coche, una computadora, lo que sea. O bien, que se refiere a los dos. A lo que sí se mueve y a lo que no se mueve. Uh-huh. Y es justamente lo que dice Arturo. Aquí nada más dice uso o goce temporal de bienes. En teoría debería de ser de todo, pero realmente todo lo que es inmueble no tiene retención de ISR. Es correcto. Después viene otro apartado más abajo que sí, dale una leída al tema de las deducciones, el cómo se llenaron. O sea, viene ahí un catálogo no tan extenso, bueno, sí extenso, pero de a veces cosas demasiado específicas. O sea, por ejemplo, viene cuánto combustible pagaste durante todo el año, si hiciste consumos en restaurantes, cuántos hiciste, si pagaste algún impuesto estatal o local, llámese tenencias, prediales, fletes y acarreos, primas por seguros y fianzas, pérdidas cambiarias. Y luego hay un concepto que va a decir gastos en general. Ese es muy probable que tenga la mayor parte de tus gastos, porque a lo mejor si yo estoy pagando un mantenimiento de una máquina, a lo mejor no viene especificado aquí. Entonces, ese rubro sí es probable que tenga la mayor parte de tus gastos. Sin embargo, no debe ser el único rubro que aparezca. Si es el único y si pagaste, ¿te acuerdas que se estuvieron pagando durante todos los meses combustibles? Pues está extraño que esté llenada así tu declaración. Sí, de nuevo, en esta revisión que hicimos de esa anual que estaba súper mal llenada, literal todos los gastos, todos los gastos estaban en gastos en general. Uh-huh. Y de hecho, no lo comentamos, pero en los ingresos traían discrepancias. Sí. Porque estaban muchos ingresos facturados, pero muy poco reconocidos en los pagos provisionales. Y había discrepancia de millones. O sea, no 2 millones, no 5 millones, varios millones. Es correcto, sí. Pero bueno, justamente a raíz de esa historia que nos tocó vivir de revisar este anual, dijimos, bueno, o sea, nosotros lo podemos revisar porque sabemos, pero la verdad es que la mayoría de las personas no lo van a poder revisar y probablemente tú estás pagando el servicio asumiendo que lo están haciendo de la mejor manera y esperamos que en la mayoría de los casos sí sea de esa forma, pero puede que no sea así. Es correcto. Para eso y muchas cosas más, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, Spotify, etcétera, porque justamente, como ya lo hemos dicho en otros episodios, nuestra idea es que ustedes puedan empezar a tener un poquito más de conocimiento de esto para que puedan justamente saber si están recibiendo un buen servicio, si no lo están recibiendo y cómo podría mejorar o cómo ustedes mismos pueden ayudar a que mejore el servicio. Sí, de hecho tenemos un episodio dedicado 100% al tema de cómo puedes saber si tu contador está cumpliendo el 100% con tus obligaciones. Entonces, también búscalo por ahí o si va a pasar por aquí, también puede hacer para que te enteres qué es lo que necesitas saber, que tu contador te envíe al menos mes a mes con la finalidad de que sepa que está cumpliendo al 100% con sus obligaciones. Uh-huh. Regresando al tema del anual, viene el tema de, lo llamaron así, ese sí viene desde el año pasado, deducciones relacionadas con la nómina. Uh-huh. Aquí, básicamente, lo que te dice es,
cuánto le pagaste al IMSS, cuánto le pagaste al SAR, cuánto le pagaste al Infonavit y cuánto pagaste de impuestos sobre nómina de manera local. Uh-huh. Posteriormente tenemos nuestra deducción de inversiones. Recuerden que en la ley, cada que nosotros compramos algo que esperamos que dure con nosotros o que esté con nosotros más de un año y que nos va a dar un beneficio económico a futuro, se le llama inversión. Esto que les acabo de decir suena súper rebuscado, pero llámese un micrófono, una computadora, un teléfono, una mesa, todo esto es una inversión. ¿Sale? Normalmente lo conocemos contablemente como activos fijos. Uh-huh. Las inversiones, por lo tanto, son los activos fijos en términos generales. Y nosotros no lo deducimos al 100. ¿Por qué? Porque la ley asume y nos obliga a que nosotros asumamos de la misma manera en que si yo compro una computadora, pues no se va a gastar justo ahorita, sino que va a ser a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las computadoras se deben de deducir o de depreciar en un 30% al año. Por lo tanto, si esta computadora me costó 10 pesos, únicamente voy a poder deducir 3 pesos este año, 3 pesos el siguiente, 3 pesos el siguiente, y lo que me haya restado, que fue un peso, el siguiente año. Es correcto. Esto es importante porque de repente, cuando tienen ahí un contador que medio les trata de hacer una proyección, les dice de que tienes que gastar 1,000,000 de pesos. Y tú dices, bueno, pues voy a comprar una máquina. No te sirve de nada porque, como les estoy explicando, ese tipo de compras no se deducen al momento, sino con el paso del tiempo. Y en la deducción de inversiones es justo lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, ¿cuánto perdimos de valor en este año de nuestras construcciones, equipo de cómputo, mobiliario, etcétera? Es correcto. Y ahí también se hace un ajuste donde también reconoces el tema de la inflación. Por ejemplo, un mobiliario te dice la ley que se debe depreciar el 10% cada año, es decir, te va a durar 10 años, pero el activo fijo que yo compré en el 2002, en el 2015, ya no vale lo mismo ahorita en el 2022. Entonces también reconocemos esta inflación y por eso se llama una deducción de inversión. Después viene un apartado que dice determinación. Justamente aquí lo que hace la declaración es decir, ¿cuántos ingresos tuviste en el ejercicio? ¿Cuántas deducciones tuviste en el ejercicio? Y esa es una utilidad fiscal antes de PTU. ¿Por qué lo menciona así? Recordemos que en la PTU existe un estímulo en donde tú la puedes hacer, del pago que hagas durante todo el año, puedes ir disminuyendo una octava parte a partir de mayo a diciembre para que pagues menos impuestos. Justamente para que en esta anual no haya tanta diferencia. Entonces aquí dice, si pagaste PTU en el ejercicio, recordemos que la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades, y esto se da generalmente durante el mes de mayo. Después de ahí, si también tuvimos, ya de ahí disminuyendo la PTU, nos da una utilidad fiscal del ejercicio, y si tenemos pérdidas fiscales pendientes de aplicar, recordemos que una pérdida fiscal es cuando yo tengo más gastos, ingresos, y en mi declaración anual así lo he manifestado, pues tengo una pérdida fiscal que la puedo disminuir para los siguientes 10 años. Sí, acuérdense, esto también es importante que lo sepan, más adelante lo vamos a ver, de hecho creo que ya estamos cerca, pero que los gastos que ustedes estén haciendo durante el año no les sirven durante el año, sino hasta el anual. Normalmente nosotros pagamos con algo que se llama coeficiente de utilidad, que ahorita se los vamos a explicar, y justamente hasta el anual, como ustedes pueden ver, o como les estamos explicando más bien, es donde se hace el ajuste de los ingresos que tengo, los gastos que tengo, si llego a tener alguna pérdida y entonces conocer mi utilidad tal cual. Pero no nos sirve tal cual durante el año todos los gastos que nosotros estemos realizando. Es correcto. Y ya después de este resultado fiscal, se aplica la tasa del 30% de ISR. Después, recordemos que nosotros mes a mes, si es que tenemos un coeficiente de utilidad, estamos pagándole abonos chiquitos al SAT, para que justamente cuando llegamos a la declaración anual, le digamos, ¿sabes qué, SAT? Yo te tenía que pagar 1,300,000 en el ejercicio, durante todos los meses te pagué 100,000, es decir, durante el año te pagué 1,200,000, aquí únicamente te voy a pagar la diferencia, que son 100,000. Y adicionalmente, si nosotros por alguna razón hicimos pagos del impuesto en el extranjero, también lo podemos aplicar aquí. Básicamente en esta sección lo que se está buscando es saber de lo que nosotros le tendríamos que pagar al SAT, cuánto ya tiene el SAT en su poder y cuánto nosotros le vamos a tener que pagar de nuestra bolsa en este momento. Es correcto. Algo que también quiero mencionar en este momento para que no se nos vaya a pasar más adelante es que
Tenemos para presentar la declaración anual estos 3 meses y como la fecha máxima para presentarla es el 31 de marzo, la fecha máxima para el pago es el 31 de marzo. Es correcto. Entonces, sin importar si ustedes la presentan en enero o en marzo, la fecha máxima va a ser el 31 de marzo. Así es. Después, ya ahora sí viene bueno, dice, pues me debes 100,000 pesos, en el ejemplo que les acabo de dar. Y después viene un apartado que dice datos adicionales. Aquí en los datos adicionales justamente te dice el coeficiente de utilidad. Anteriormente, de 2019 hacia atrás, tal vez 2018, tú sí le ponías manualmente, oye, ¿sabes qué? Mi coeficiente de utilidad para el siguiente ejercicio va a ser del 0.1323. ¿Qué ese 13.23 qué significa? Veámoslo en pesos. Yo por cada peso que venda, yo estoy ganando, de acuerdo a mi declaración anual, el 0.1326 centavos. Y de ese 13.26 centavos es donde estaré pagando el ISR durante el siguiente ejercicio. Sí, esto es retomando lo que ya les decía previamente. Nosotros normalmente pagamos el ISR con base en los históricos. Entonces, para que yo pueda pagar mi ISR durante 2022, tengo que saber cuánto gané por 2021. Y justamente es de esta forma, como dice Arturo, mi coeficiente de utilidad es por cada peso que yo tengo, cuánto tengo de utilidad. Y entonces, con base en ese previo que nosotros ya tenemos o en ese histórico que ya tenemos, como les decía, los gastos no nos sirven mes a mes. Entonces, normalmente de la facturación que nosotros tenemos, se le aplica este coeficiente donde le decimos al SAT, el año pasado yo por cada peso ganaba 4 centavos, por ejemplo, y entonces sobre esos 4 centavos te voy a pagar el 30%. Básicamente así funciona el ISR para personas morales. Es correcto. Igual de aquí en tu declaración anual le vas a decir al SAT si tienes que pagar PTU. Y aquí es muy interesante. Recordemos lo que mencionaba Eric del monto de cuando pagas prestaciones exentas que no son deducibles a ti, que no son deducibles para ti. Para el cálculo de la PTU sí son deducibles. Así viene la mecánica en ley. De hecho, viene en Constitución y en Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí se te dice, esta deducción que es exenta, sí la puedes disminuir para el pago de la PTU. Entonces, ahí generalmente nunca es el 10% de tu resultado fiscal, sino va a tener esta variación si es que llegas a tener nómina. Y es sobre todo porque, pues, digamos que de alguna forma al darle los exentos, pues ya los habíamos beneficiado, entonces ahorita sería como beneficiarlos doble. Es correcto. Posteriormente, nos vamos a encontrar ahí ya con algunos conceptos medio extraños, que es la famosa CUCA, que es, bueno, famosa para nosotros, cuenta de capital de aportación. Y básicamente aquí lo que pasa en esta cuenta es que nosotros tenemos que reconocer cuánto habíamos aportado al inicio de la sociedad. Vamos a suponer que fueron 100,000 pesos, pero la sociedad empezó en 1997. Esos 100 pesos o 100,000 pesos, perdón, de 1997 no valen lo mismo que ahora. Entonces, con esta cuenta de capital de aportación, lo que hacemos es traer a valor presente esos 100,000 pesos que nosotros aportamos en 1997 y probablemente ahora valen millones. Es correcto. Es darle el efecto de la inflación a esas aportaciones, básicamente. Y la otra cuenta que viene bajito, de hecho se la conocen también como CUCA, es la CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta. Esta es una cuenta que si la tienes como empresa, es porque generaste utilidades y esas son las utilidades que los socios van a poder retirar a través de dividendos. Si no tienes CUFIN y estás retirando dividendos, vas a pagar mucho impuesto, más del 40%. Ajá. Entonces, sí es importante que este dato se llene. De hecho, es un dato obligatorio que la declaración te obliga a llenar. Anteriormente no era obligatorio, ahorita desde 2019-20 lo hicieron obligatorio, entonces, pues también es la forma en la que el SAT va a decir, pues, ¿sabes qué? Me estás diciendo que tú tuviste una CUFIN de 1,000,000, pues lo máximo que puedes repartirte a través de dividendos y que vas a pagar parte de ese impuesto, pues es 1,000,000. Posteriormente, ya viene algo que sí es más contable, ya no es tanto fiscal, entre comillas, que son los estados financieros. Vamos a tener estado de resultados y nuestro balance general o estado de posición financiera. Básicamente, digo, si tienes una empresa probablemente ya estás familiarizado, pero para los que no estén familiarizados, el estado de resultados nos va a decir de lo que nosotros vendimos, cuál fue nuestro costo, cuáles fueron nuestros gastos, etcétera, 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 hasta llegar a una utilidad.
Y el balance general nos dice desde el momento en el que tuvimos la empresa o la creamos hasta el día de hoy, cuánto vale, cuánto tenemos de activo, cuánto tenemos de pasivo y cuánto tenemos de capital. Básicamente funciona de esa forma. Entonces, en el estado de resultados justamente vamos a encontrar que nos pregunta nuestras ventas, nuestras devoluciones, nuestro inventario inicial para poder determinar el costo, inventario inicial, compras, inventario final, etcétera. Luego nos pregunta todos los gastos que tuvimos, si tuvimos una utilidad o pérdida bruta y luego viene una partecita que financieramente se llama resultado integral de financiamiento, donde vamos a ver los intereses que nos pagaron, que nosotros pagamos, etcétera. Y al final ya vamos a poder llegar a nuestro resultado financiero, a nuestra utilidad financiera y después está el balance. Es correcto. Aquí justamente, de hecho, aquí voy a hacer como una pausa. Si, sabes, no estás entendiendo esto de qué es activo, qué es pasivo, qué tal, déjalo en los comentarios y creo que vamos a hacer un episodio después, si nos dicen, de justamente cómo es que puedes leer un estados financieros. O sea, de manera fácil que te sirva para que pues estés más familiarizado con todos estos temas. O sea, porque justamente en el estado de posición financiera o balance general, porque así se conocía antes, nos dice cuánto dinero tenemos en nuestros bancos, en nuestra caja chica, si nos deben clientes, si nos deben personas, si tenemos inventarios, cuánto valen sus inventarios, si tenemos activos fijos, que contablemente sí son activos fijos, cuál es la depreciación, que la depreciación justamente es el reconocimiento del desgaste a través del tiempo, si tenemos un seguro pagado por ahí que está pagado por anticipado, en fin, nos da toda nuestra información de nuestros activos, de nuestros pasivos, nuestros proveedores, acreedores, impuestos por pagar, PTU por pagar, anticipos de clientes, y al final nos dice nuestro capital contable. Si es de aportaciones, si tenemos reservas legales, si tenemos utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, la utilidad o pérdida del ejercicio, y pues como si lo vemos así como un balance, pues lo que tengas en activo debe ser lo mismo que tu pasivo y tu capital. Y por último viene el tema de una conciliación entre lo contable y lo fiscal. Justamente tú le estás dando al SAT el tema de información fiscal en la primera parte, después viene una información contable con tus estados financieros y después de, ok, ya me estás diciendo esto, me estás diciendo la parte fiscal, me estás diciendo la parte contable, ahora dime cómo se relacionan. Es por eso regresamos al tema de tener información financiera. Porque aquí justamente decíamos las depreciaciones contables, es decir, reconocimiento del desgaste de manera contable, es un gasto, no es deducible, sino la deducción de inversiones, el reconocimiento del desgaste, pero con la inflación. Sí. Si tenemos gastos no deducibles, financieramente sí es un gasto, pero fiscalmente no tiene ningún efecto. En nuestros resultados también estamos reconociendo el ISR que pagamos o que se generó en el ejercicio y la PTU que generamos, pero eso fiscalmente, y así mismo lo dice la ley, es un gasto no deducible. Entonces, justamente hacemos como una amarre entre lo que dice lo contable y lo fiscal. Y aquí muy importante, un error que pueden llegar a tener muchos, revisa en el apartado de la conciliación contable fiscal, si la cuenta que dice utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, esa debes de tener el mismo monto que al principio de tu declaración en la parte fiscal tiene, que dice, dame un segundo. Aquí, nada más como para recapitular, el ISR no es que justamente sea no deducible, sin embargo, no tiene un valor fiscal. ¿En qué sentido? Que nosotros no le podemos decir al SAT, oye, yo había vendido 100 pesos, pero te pagué 30 pesos de ISR, entonces solo te voy a pagar impuestos sobre 70 pesos porque se va haciendo una cadenita de nunca acabar. Entonces, realmente no es que sea un no deducible tal cual, solo es que no tiene un valor fiscal o no nos ayuda a disminuir nuestra base fiscal para el pago de impuestos. Entonces, recordemos, en nuestra conciliación contable fiscal, la cuenta que dice utilidad o pérdida fiscal antes de PTU debe ser la misma que en la parte fiscal que recordemos es como la primera parte del anual, dice determinación. De hecho, si buscan la parte de determinación, ahí también hay una parte que dice utilidad fiscal antes de PTU. Esos dos datos en el anual deben de ser iguales. Si no les cuadra por un peso o por muchos,
ahí sí puede haber un tema de error entre lo que estamos declarando contable y lo fiscal. Entonces también, eso es de mucho cuidado, es un dato, a veces que un peso no pasa nada, pero sí es un tema ahí, una marra demasiado interesante que tiene las declaraciones anuales. En la escuela, y por eso me odian mis alumnos, es que si no te cuadra un balance, pues está mal. O sea, todo está mal, repruebas. Y básicamente acá no debería de ser la excepción. O sea, no debe de haber un peso de diferencia, siempre debe estar perfectamente cuadrado. Es correcto. Entonces, básicamente eso es desde nuestro punto de vista como contadores, también como emprendedores, que tienes que saber de tu declaración anual. No nada más es que ya te la envió, que pagues el impuesto, sino revísala. Realmente a lo mejor puedes encontrar que sí te surgen dudas. Si tienes dudas, pregúntale a tu contador cómo es que determinó algunos campos en específico. Por ejemplo, si eres una persona que sí tiene un inventario, ¿cómo es que determinó tu inventario? Porque también ahí puedes tener un tema entre lo contable y lo fiscal. Entonces, sí, pregúntale justamente todas las dudas que tengas anual, porque pues también, digamos que todo el trabajo que hacemos durante todos los meses finaliza con una declaración anual presentada y debe ser presentada de la mejor manera posible. Sí, la verdad es que en las personas morales es un poquito más complejo. Bueno, en las personas morales y en las personas físicas que tienen actividad empresarial, etcétera, porque dependemos mucho. O sea, si nosotros les quisiéramos dar una opinión externa, lo podemos hacer sin problema alguno, pero la verdad es que la mayoría de los datos sí dependemos mucho de lo que tenga su contador actual. Desde luego hay formas de decirles, oye, ¿sabes qué? Que no está cumpliendo con esta parte, como les decíamos ahorita. Si el ajuste anual por inflación no tiene datos, de plano estoy casi seguro, y les puedo apostar lo que quieran, que no hay contabilidad de por medio. Si, no sé, las declaraciones no están presentadas, etcétera, la declaración anual la verdad es que nos puede dar muchísima información de cómo está trabajando actualmente tu contador y saber si está yendo por un buen camino, por un mal camino, y pues poderlo corregir relativamente en tiempo. Es correcto. Entonces, no lo dejen tan a la deriva. La verdad es que no es nada sexy ver un documento con mucha información contable, fiscal y de más de 43 hojas, pero sí es algo que como dueños de empresas les debería de llegar a interesar. Es correcto. Creo que yo también tengo ningún otro comentario. Sí, revísenlo. Si dicen, ¿saben qué? Después de esto sigo con dudas, nos pueden contactar, pueden agendar una asesoría 1 a 1 en nuestra página de internet para poder revisarse un poco el tema de su declaración. Sí, y pues bueno, de todas formas, también ya saben, estamos en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, que estamos un poquito muertos ahí porque estamos en temporada alta de trabajo, pero todo lo demás se sigue actualizando sin problema alguno para que puedan tener información fresca y que les sea de utilidad. Entonces, eso fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arepea y nos escuchamos, nos vemos la siguiente semana. Adiós.